Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo capítulo de Cine Plus, este espacio para los amantes del cine y las series de televisión. Y hoy día les tengo un invitado increíble, espectacular. Solo les voy a adelantar por ahora que es ganador de un Oscar, entre muchos otros premios. También ha trabajado para Lucasfilms. Hizo una película, un capítulo de una serie de Star Wars, cosa impresionante. Y hoy día está preparando su primer largometraje, su nueva película. Así que de todo eso y más vamos a estar hablando con don Gabriel Osorio. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Oye, de verdad fantástico que nos puedas acompañar hoy día. Para nosotros es un privilegio que tú puedas estar acá, un tremendo cineasta. Así que bueno. Yo feliz de conversar de cine, así que... Genial. Gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, partamos por atrás. Entonces vamos a hablar un poquito de Historia de un oso, ese cortometraje que te consagró, te hizo conocido en todo el mundo. Nosotros acá en Chile, cuando vimos que te ganaste el premio, el Oscar, bueno, te ganaste muchos premios antes, pero yo me acuerdo que estábamos ahí como gritábamos, saltábamos, estábamos felices porque muy merecido el premio. Así que cuéntanos cómo nace Historia de un oso. Yo sé que está inspirado en la historia de tu abuelo, Leopoldo, ¿no? Sí. Que tuvo que exiliarse por el tema de la dictadura militar. Y ahí tú partiste inspirándote para hacer este cortometraje que triunfó en el mundo entero. Sí, pues bueno, por lo mismo Historia de un oso es como una historia que venía conmigo desde que yo era chico. O sea, yo crecí, cuando yo nací, mi abuelo ya no estaba en Chile. Uh-huh. Entonces yo crecí con esta idea de esta persona, este abuelo que estaba bien, pero que estaba en otro país, que no podía entrar, no podía volver a Chile. Y yo no entendía por qué no podía volver a Chile cuando chico. Entonces yo crecí con esta idea en la cabeza, que tenía que ver al final como con la injusticia de que no te dejen estar en tu hogar sin haber hecho nada, ¿cachai? Porque yo me acuerdo también así como cuando chico preguntándole a mi mamá, pero ¿qué hizo mi abuelo? ¿Por qué no lo dejan entrar? Yo pensaba que era como un criminal, ¿cachai? Y me decía, no, si tu abuelo es una buena persona, solo que él es socialista. Claro. Entonces no. Y bueno, en esa época él trabajaba en el gobierno de Allende. Entonces me decía, por su manera de pensar no lo pueden dejar entrar. Entonces a mí eso nunca me entró en la cabeza. Y al final esa idea estuvo siempre como conmigo. De hecho, desde que estaba en la media yo me venía así haciendo unos cómics donde había un personaje que no podía vivir con su familia, porque a mí siempre me gustó como dibujar, contar historias a través de cómics, ¿cachai? Y siempre tuve como la idea de querer contar esa historia de mi abuelo un poco para hablar de los derechos humanos desde un punto de vista menos político Uh-huh. y más como metafórico, ¿cierto? Claro. Independiente de si yo soy de derecha, yo soy de izquierda, igual puedo entender esa historia y puedo darme cuenta que es algo que intrínsecamente está mal y deberíamos encontrar la manera como sociedad de no volver a repetirlo, ¿cachai? Así es. Independiente del lado político del que uno pertenezca, Uh-huh. ¿cachai? Entonces ese era el objetivo finalmente con Historia de un oso, pues como por eso es como una especie de fábula, metáfora, como... ¿Y tú tenías cercanía, cariño por tu abuelo? ¿Tú hablabas por teléfono con él? ¿Cómo era? Yo ¿Por no qué lo tanto conocía vínculo? y siempre me mostraba una foto que tenía mi mamá. Era como una figura misteriosa, Sí, una sí, figura sí, sí. épica. Y también él nos Ya. mandaba cartas a mi hermana, me acuerdo, a mi mamá, como para contarnos que estaba bien. Entonces yo veía de repente esas cartas y claro, era una figura que era súper como que me generaba un gran, como decís tú, misterio, pero al mismo tiempo también como esta sensación de que esto es injusto, ¿cachai? Uh-huh. Como esto no debería ser así. Independiente que eso es algo que no sé, que a lo mejor tú en la misma familia no lo conversábamos tanto, como que eso igual fue una época donde en medio de la dictadura, donde como que esas cosas como no había que conversarlas. Claro. Entonces, para mí Historia de un oso también era una manera de encauzar esa idea que estaban ahí dando vueltas. ¿Y en qué momento tú ya tenías como una idea de esta historia que la querías contar? ¿En qué momento dijiste, la voy a convertir en un cortometraje, con stop motion, con gráfica 3D? ¿Cómo nace esa idea? Sabéis que yo creo que fue alrededor del año 2007, 2008, por ahí, así, hace muchísimo Sí. tiempo. Y, y de hecho hice un primer ejercicio que esto, no sé si lo había contado alguna vez, puede que no, pero hay un ejercicio que está en YouTube de ¿Ya? un robot que como que despierta y su mundo cambió y todo es diferente. Que cuando lo hice, me acuerdo que estaba en la U, es una animación, está en YouTube, Uh-huh. podéis buscarla, se llama Residuos. Ya, la vamos a buscar. Y es un ejercicio que hice en la U
que es como un proto historia de un oso, como que tiene los elementos de esta persona que vuelve a su hogar o al lugar que vivía y todo es diferente, todo desapareció, que es un poco la idea que está detrás de Historia de un oso y es lo que le pasó también a mi abuelo, que cuando él vuelve a Chile, como, no sé, su vida había cambiado, su familia había cambiado, ¿cachai? ¿Y este cortometraje, que es un robot, tiene que ver con el nombre de tu productor? ¿Con Pan No, Robot o no? Nada o que ver. sea, bueno, hay un robot y por ¿Ya? ahí, claro, hay una cosa con Pan Robot, obviamente, que Ya, siempre me han gustado los robots y ya. como por ahí nació un poco el nombre, pero claro, tiene que ver al final, este robot tiene como unas memorias y esas memorias están como como un computador, ¿cachai? Perfecto. Como en la mente de este robot, entonces eso también hay un montón en común con Historia de un oso, que al final Historia de un oso, sus memorias están en esa caja, ¿cachai? Como que podéis indicar dónde están las memorias. Y este trabajo, Historia de un oso, que dura 10 minutos más o menos, Sí. te tomó como 4 años de trabajo, ¿no? Sí, po, nos pasó un poco parecido a como, me voy a adelantar aquí un poquito, pero como Ujú, nos está pasando con la película, ujú, que, que en el fondo no es que tú te demores 4 años en hacer el corto, lo que ujú, pasa es que se te acaba el financiamiento, nosotros Historia no igual lo hicimos con el fondo audiovisual, que ujú, fue súper buen apoyo, en ese momento eran 18 millones, ujú. pero la plata en animación igual se hace poca, Sí, claro. entonces, claro, el primer año gastamos la plata en la preproducción, empezamos a animar, hacer los personajes en 3D, pero de ahí en adelante ya pasa a ser plata de la productora, y la productora obviamente para tener Ujú. plata tenemos que empezar a hacer otros proyectos, Sí, publicidad, y ahí es sí, donde se empieza a poner más lento, porque ya pasa a ser como un proyecto que va en un carril separado, no el ujú, proyecto como principal, ¿cachai? claro. Entonces por eso toma más tiempo al final. No es que nosotros estemos los 4 años animando Historia de un oso, pero finalmente, claro, partimos el 2010 y terminamos el 2014. Claro, además algo que probablemente la gente no considera mucho es que una vez que tú haces la película, tienes el video en el fondo listo, hay todo un proceso de publicidad, Claro. distribución, prensa, que también tiene un costo de tiempo y de plata Sí, pues, sí, importante. o sea, Historia de un oso estuvo 2 años en el circuito de festivales, que al principio partió lento, como que Ujú. no, y eso fue bien interesante para nosotros ver que yo en un momento yo pensé como, ya este corto no No va a pasar funcionó. nada, Claro, no claro. funcionó, a la gente no le gustó, Ujú. porque lo mandaban a los festivales y varios festivales nos decían no, así como no, nos dejaban clasificados, Ya, ¿cachai? me imagino lo que pensaron después. Ni siquiera nos daban la oportunidad. Claro. Entonces, en un momento, en un festival quedó y le fue súper bien, ganó premio público. Ujú. Y después, como gracias a ese festival, nos empezaron a llegar después invitaciones a otros festivales y ahí empezó como una especie de espiral, ¿cachai? Que después ya nosotros no lo teníamos que mandar, nos pedían el corto. Ya. Entonces, sí, pues ahí fue bien como... Esto fue todo gracias a que la Antonia y el Pato, que son socios también de Punk Road, ellos siguieron insistiendo con Sí, mandarlo a los festivales, ¿cachai? sí. Nunca tuve como esa visión como a largo plazo. Para mí Le era tenían como la menos fe al historia. proyecto. No, y porque yo ya había hecho Ya, lo que quería lo que hacer, que querías era hacer, contar esa perfecto. historia, ¿cachai? Ujú. Como que me la saqué adentro, la podía ver y con eso yo era feliz. Entiendo. Entiendo Pero muy bien esa sensación. sí, pues, Sí, yo ya quería pasar a lo sí. siguiente, ¿no? Pero los chiquillos siguieron insistiendo y para mí fue una tremenda lección de que al final hay que confiar en lo que uno hace. Ujú. Como probablemente yo siempre lo pienso, como deben haber un montón de películas, cortos chilenos que se quedaron guardados en un cajón y nadie los vio, Y a lo porque mejor no, eran espectaculares, porque sí, 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 es verdad. yo creo que eso siempre pasa en el arte. Siempre me pregunto cuántos Van Gogh habrán que simplemente nadie los conoció, ¿cachai? O nadie los Sí, llegó a descubrir. es Es cierto. interesante Es pensar una eso. muy buena enseñanza eso. ¿Y en qué momento, o en algún momento te pasaste la película de que ibas a llegar a los Oscars? Cuando estabas ganando premios, festival y te llamaban, ¿en algún momento pensaste vamos a llegar al Oscar? ¿O fue sorpresivo cuando te nominaron? Eh, fue, fue bien sorpresivo un día que en un festival un miembro de la academia se me acercó, que esto fue, no sé, por ejemplo, fueron 2 años de festival y digamos que llevamos un año y medio, casi es Ujú. al final de la vida de los circuitos de ¿Sí? festivales. Y un miembro de la academia se me acerca y me dice, oye, tu corto está sonando mucho entre los miembros de la academia, hay un Facebook, me dice, yo no tenía idea en esa época, ¿Ya? donde harta gente está hablando de él, yo creo que va a quedar nominado, y me dice, y creo que tiene muchas posibilidades de ganar. Y ahí yo quedé así como, no, 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 sí, esto es una Esto es broma, broma, así, claro. sí, po. Entonces yo me acuerdo que ahí le conté a los chiquillos, para Antonio, la Ujú. Mari, el Pato, el resto de los socios, y también así como, no lo podían creer, po. Pero después resultó que era verdad ese tip que me tiró, porque después quedó en la selección de los 10, después en la selección de los 5 nominados,
Y ahí ya, yo con la nominación ya estaba apagado. O Me sea, imagino, sí. era la primera vez que una animación latinoamericana, que un corto quedaba nominado en los Oscars. Entonces, era, nosotros sentíamos que estábamos representando la animación latinoamericana. Sí. De hecho, Historia de un oso es la primera producción chilena en ganar un Oscar. Y Además, eso ya quedó así sí, para siempre. sí, Es un hito. claro, sí. De hecho, el Pato en el discurso cuando nos subimos lo dijo. Sí, Dijo, este es el primer Oscar para Chile y sí, pues era súper emocionante en ese momento pensar eso, como que estábamos como abriendo un camino porque antes nosotros pensábamos, chuta, ahora qué hacemos, qué hay que hacer ahora que estamos nominados, a quién le preguntamos, claro. a quién contratamos. No teníamos idea porque no había a quién preguntarle, Sí, ¿cachai? En sí. Latinoamérica no había nadie que nosotros pudiéramos ir y preguntarle, entonces era bien complejo. Pero lo bueno es que ahora yo siento que los chiquillos, por ejemplo, yo lo veo en la carrera de animación de la universidad, Ujú. en la Universidad de las Américas, donde nosotros trabajamos y tenemos el estudio. Yo veo ahora que los chiquillos sí se creen el cuento, po, y siento que eso también fue, quizá en parte aportamos nuestro granito a darnos cuenta, yo mismo me di cuenta que se puede, ¿cachai? Es solo cuestión de creerte el cuento y además ser lo más profesional posible con el trabajo que estás haciendo. Sí. Y en el momento cuando dicen, salen los Minions, me acuerdo bien, y dicen Historia de un oso, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue la emoción en ese instante? ¿Sabes que fue muy loco? Porque ¿no viste que fueron los Sí, sí, Minions? Y sí. los Minions hablan como este Claro, idioma idioma Minions. comprensible y salen los subtítulos abajo. Claro. Entonces yo como, no sé, pestañé y no vi los subtítulos Ya, y pues te le lo pregunté perdiste justo. sí, pues, le digo a Antonio así como, ¿quién ganó? Y me dice, así ganamos. Y yo le digo, no, así no lo podía creer, ¿cachai? Como, no puede ser, dije. Y todavía me acuerdo que cuando llegamos después de todas las fiestas, Variety y no sé qué, que era Ujú. una Sí, cuestión sí, súper surreal, igual estar ahí en los me Oscar, como en imagino. el mismo carrete está ahí así, en el bar está Lady Gaga, un poquito más allá, Leonardo DiCaprio, era bien raro, así como bien surreal. Ujú. Después yo me acuerdo que llegamos al hotel con el Oscar en la mano y como que no me podía quedar dormido pensando así Mm, como, no puedo creer claro. esto que acaba de pasar. Así. Sí, me imagino. Fue bien loco. Y ahí en la fiesta después pudieron conversar, me imagino que sí, con algún actor, actriz que admiraran, con Sí, pues alguna anécdota. conversamos con varios. Yo por lo menos, no fue como justo ahí en la fiesta, fue un Ujú. poquito antes, pero tuve la oportunidad de conversar con George Miller, que Ya, para mí yo me acuerdo el que director de Mad sí, Max. pues vi Mad Max y toda esta onda cyberpunk me marcó desde muy chico, Ujú. ¿cachai? Yo creo que también así, bueno, en Mad Max no hay robots, pero Sí, está como la cosa futurista, eh, post-apocalíptica y nada, como que como haber podido conocerlo también fue una tremenda inspiración. Estuve también con el creador de Toy Story, ya. que también fue un tremendo referente mientras me estaba formando Ujú. como animador, me acuerdo, ya sea en la universidad o desde antes incluso. ¿Alguien más que hayas querido conocer y que dijiste, tuviste la oportunidad o tomarte al menos una foto? Ah, tenemos varias ahí, conocimos a Stallone igual, me acuerdo, nos tomamos una ¿Simpático Stallone? foto. Sí, súper buena onda. Ya. Súper buena onda, nos tuvo harta paciencia. Sí, ¿por qué? ¿Qué sentido? No, no sé, como que le pedimos la foto, no sé, Ya, era buena onda. Y no, varias personas, qué varias bueno. personas. De verdad, nosotros acá, bueno, los cinéfilos estábamos como si hubiéramos ganado la Copa del Mundo. De verdad que estábamos muy contentos. Bueno, y luego viene la posibilidad de hacer un capítulo de Star Wars Vision. También yo creo que para muchos cineastas sería una cosa increíble poder trabajar para el mundo de Star Wars. ¿Cómo llega esa opción, esa posibilidad? ¿Sabéis que yo creo que bueno, eso en gran medida también es gracias al Oscar en el sentido de que el Oscar nos pone como en el radar de hartas productoras gringas? Ujú. Entonces, claro, después del Oscar nos empezaron a llegar hartos proyectos para Estados Unidos, entonces fuimos haciendo varios, hicimos un corto para una productora también antes, y en un momento como, creo que fue como previo a la pandemia, nos llegó un correo Ujú. de Lucasfilm como que querían conocernos. Ya. Y nos juntamos y nosotros, qué raro, qué querrán, así a lo mejor nos andan buscando para animar en Clone Wars, algo así, Ujú. pensé yo. Siempre me imaginé que iba a ser un servicio, que es Ya. lo que vienen Algo a, más concreto, más claro, así pequeñito. como anímate esta escena Claro. Ujú. de esta serie. Em, y esto fue como un año antes y un año después nos invitaron
a participar en una licitación. Ya. Y ahí nos explicaron, nos hicieron el brief, nos contaron qué era lo que querían, que estaban haciendo una serie que se llama Visions, y la idea era que cada capítulo tuviera la visión de la productora, la historia creada, que representara lo mejor posible. También querían ver como las cosas locales, como nos decía qué hace diferente una historia hecha en Chile respecto a una historia hecha en cualquier otra parte del mundo. Entonces eso es lo que querían ver. Y nada, pues empezamos a trabajar en un pitch. Y claro, ellos llamaron a hartas productoras en todo el mundo. Entonces después de este proceso de pitch, ellos eligen los que más les gustaron, y esos capítulos son los que le dan el green light y empiezan a animarse. Entonces cuando nosotros hicimos el pitch con el Pato, y cuando nos dan el green light, fue también, para mí fue, yo alguna vez se lo decía a los chiquillos, para mí esto es tanto más significativo que los Oscar, porque yo cuando chico no soñaba con ganarme un Oscar. Fue algo Claro. que fue bacán, como soy muy como agradecido de la vida en ese sentido, pero no es algo con lo que soñara. Yo no soñaba con la alfombra roja, pero sí soñaba con contar historias Sí. de Star Wars, ¿cachai? Sí, todos soñamos con agarré un cuaderno de cabro chico, 7 años, apenas sabía escribir, y estaba escribiendo historias con una espada láser, no sé qué, Sí, como por supuesto. en una nave espacial. Entonces fue bien significativo igual para mí poder ganar ese proyecto y poder empezar como con total libertad, así completa libertad, Qué crear bueno. la historia que como hagan esta historia que ustedes nos presentaron. Entonces eso fue algo que también yo nunca me imaginé que iba a ser así, trabajar con una empresa tan grande, que te dieran como tanta libertad creativa. Obviamente ellos igual nos ayudaron a que el proyecto quedara mejor, nos decían, mira, podrían apretar esta parte, esto podría ser así, pero nunca como con el afán de controlar la historia, sino que como con la Para idea de mejorarla. Claro. En ese sentido fue súper distinto a la experiencia que yo había tenido, por ejemplo, en publicidad, donde como cliente quiere esto y esto es lo que hay que hacer, ¿cachai? Sí. En cambio acá casi que el cliente éramos nosotros, porque ellos nos decían, pero a ver, ¿qué quieren? ¿Cuál es la...? Qué fantástico imaginan, poder trabajar así. Sí, pues, Además me imagino con un buen presupuesto. sí, pues no, pudimos hacerlo bien y más rápido también, sobre todo. Ese fue lo bueno de trabajar con Lucas. De hecho, toda la parte de sonido la fuimos a hacer al Skywalker Sound. Ranch ahí. Sí, sí. Y al rancho de George Lucas, y también pues, fue una experiencia como tremenda, ¿cachai? Estuvimos alojando 3 días en el rancho de George Lucas, pudiendo editar ahí el sonido en Skywalker Sound. Y la corrección de color la hicimos en ILM también. Genial. Entonces eso también es como, hay un proceso de aprendizaje igual, de entender que la manera en que funcionan los estudios en Hollywood, porque fuimos... Sí, pues totalmente distinto a cómo se trabaja acá. Sí, claro, es distinto a nivel de escala, pero los procesos no son tan diferentes y la tecnología en este punto tampoco es tan distinta. Como eso fue bien interesante, pero claro, los procesos son a otra escala. Tienen una máquina súper bien aceitada en ese sentido. Y en ese sentido tú lograste una historia muy bien construida, porque está inspirada en el genocidio de los Selknam, lo que pasó en el sur de Chile, y la convertiste en una historia que funciona en el espacio, en una historia de Jedis. Entonces claro, es una historia local, como bien cuentas, pero que se transforma en una historia universal, literalmente, es una historia galáctica. Entonces está muy bien logrado eso. Algunos fans me han dicho, y yo también como fan lo pienso, que por ejemplo me han dicho, pucha, pero echamos de menos las espadas láser. ¿Por qué no hay espadas láser? Y yo siempre lo pienso, yo quería ponerle espadas láser, pero cuando lo estoy escribiendo, al final es la inspiración y la historia que estoy contando, claro, lo que manda. Sí, donde... Y tenías que ser coherente con eso. Claro. No era por darse un gustito nomás. Y estos personajes que creamos para el corto de Star Wars, claro, tenían la fuerza, eran en el fondo personajes que eran súper como poderosos en ese sentido, pero no eran Jedi, y esa es la diferencia, porque no eran parte como de la cultura occidental, digámosla, del mundo de Star Wars. Entonces, claro, no podían ser Jedi, no podían tener sables láser, como me habría parecido raro que hubieran tenido sables láser, porque nuestra inspiración está justamente en los pueblos de la Patagonia, que estuvieron totalmente alejados de lo que es la cultura occidental. Bueno, por si no lo han visto, está en Disney Plus disponible, es un corto precioso. La segunda temporada de Star Wars Vision se llama In the Stars, ¿no? Sí. Ahí pueden encontrar este capítulo dirigido por Gabriel. Bueno, y además de este episodio de Star Wars, vas a estrenar ahora próximamente una serie acá en Chile, ¿no? Sí, estamos pronto a estrenar la acabamos de terminar, una serie que se llama Wow Lisa, que es preescolar, en nuestra 4ª serie de televisión.
y recién estuvo en el Festival de Annecy, que es como quedó seleccionada, el festival más grande de animación del mundo. Ujú. No ganamos, pero ya quedar seleccionado es la primera vez que quedamos seleccionados. Estábamos compitiendo así como contra Pokémon, Snoopy, como series de súper Alto nivel. alto nivel, como de productoras muy conocidas en Europa y en Japón. Y nada, pues estamos felices porque a los jurados les encantó, al público les gustó, entonces la vamos a estrenar pronto. No tenemos fecha exacta todavía, pero está súper buena también. Es dirigida por las socias de la productora, por la Antonia y la Mari. Así que también está más como el lado de las mujeres de Punk Road en Wow Lisa. ¿Y de qué se trata WoW Lisa? Se Adelántanos un trata de poquito. una, bueno, como todos nuestros proyectos siempre tratamos que tengan un mensaje que sea como un aporte a la sociedad, ya sea como, no sé, derechos humanos en Historia de un oso, la importancia de los pueblos originarios en el corto que hicimos para Star Wars. En WoW Lisa se trata de una ratona que le gusta como recolectar elementos y lo usa para distintas cosas, entonces habla harto sobre la reutilización y sobre tener como una vida sustentable. Es como una ratona coleccionista de cosas que a alguno puede parecer basura, pero para ella Ya, las transforma en cosas útiles. Entonces habla harto sobre la sustentabilidad, que sentimos que es algo bien importante hoy en día. muy importante. Qué bueno lo que dices ahí de siempre que el cine, aparte de ser entretenido, que uno lo ve por pasarlo bien, que deje un mensaje. Yo creo que eso es Es fundamental que, siempre en cada película. es que nosotros en el fondo desde Chile, hacer animación es tan difícil que sentimos que tenemos que tener un norte como claro, y eso es lo que a nosotros como productora nos da un norte. Decir, esto que estamos haciendo puede ser un aporte para alguien más, ojalá lo sea. A lo Ujú. mejor no, a lo mejor es un sueño, una utopía pensar que con el cine vaya a aportar algo, pero por lo menos es lo que nos da como la intención de seguir adelante sabiendo que estamos haciendo algo que puede llegar a ser importante. No, yo creo que sí, 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 hay un impacto social, un impacto importante en la gente, en la emoción, en meter una idea de repente que es positiva. Probablemente, como contaba delante, cuando tú ves las películas de Star Wars, eso te motivó a Claro, hacer lo sí, que sí. eres hoy, ¿te fijas? Y a mí también. Entonces, sí, sí marca, si el mensaje está claro y es bonito, a la gente le va a llegar. Bueno, hablemos de lo que estás trabajando ahora, tu nuevo proyecto que se llama Brave Cat, que es como una especie de spin-off, está inspirado en Historia de un oso, pero ya es un largometraje, o sea, es un proyecto mucho más grande. Sí. Cuéntanos de La Gata Valiente, ¿no? Bueno, Brave Cat es justamente la historia de, como bien dices tú, es como una continuación de Historia de un oso, no es la Historia de un oso 2, no es la segunda parte, pero está inspirado en el mensaje de Historia de un oso. Historia de un oso se trata de este oso que lo toma al circo y se lo lleva, y Ujú, nosotros en la narración seguimos la historia del oso, ¿cierto? De la persona que fue en este caso como exiliada ujú. de su hogar. En cambio en Brave Cat en el fondo el mismo mensaje habla sobre los derechos humanos también, pero desde la perspectiva de las personas que quedan, no de las personas que se van o que se llevan, digamos. Entonces, cómo esas personas buscan a sus parientes. En este caso es una gata que la mamá es capturada y se trata de cómo ella busca a su mamá. Entonces, claro, es como el otro lado de la moneda de Historia de un oso, y claro, obviamente la quisimos hacer parte como del mismo universo y el oso aparece, pero no es el personaje central, Claro. sino que es un personaje secundario y obviamente tampoco queremos cambiar su historia, o sea, su historia la dejamos como intacta, que eso era algo que fue bien complejo en un principio, nos demoramos harto tiempo en hacer el guión. Y justamente fue por eso, porque en el primer guión el oso era el protagonista y en un momento dijimos, ¿sabéis que esto no debería ir por ahí? No debería ser el protagonista, como que él debería ser un personaje secundario y ahí empezó a tomar forma Breaker. Y Historia de un oso es una película muda, o sea, los personajes no hablan, ¿cierto? Esta sí tiene Sí, diálogos. sí, sí. Ya, y toda la estética, la animación sigue la misma lógica, ¿no? Sí, claro, o sea, en Historia de un oso no hay diálogos y todo es contado a través de estos Ujú. muñecos. Ahora los personajes no son como muñecos dentro de una caja, sino que son como personajes stop motion normales, digamos, Ya. es como un universo en sí mismo, ¿no? También evaluamos la idea de heredar esto de Historia de un oso y en Ujú. un principio era así, pero, pero finalmente como viendo qué es lo importante en la narración, fuimos dejando como solo lo fundamental y toda esta idea de que eran como muñecos dentro de una caja
ya no es como parte de la narración, pero cuando la vean van a encontrar ahí todos los links con Historia Bonosa. Bueno, ya lanzaste un tráiler, se ve hermoso y llamó la atención que está en inglés, por lo tanto intuyo que lo estás pensando por un público mundial, ¿no? Sí, ese tráiler en particular lo lanzamos justamente para mostrarlo como a nivel mundial, pero obviamente va a tener versiones en español también. Vamos a sacar las versiones en todos los idiomas donde se estrene idealmente. Que es todavía algo que estamos en conversación, estamos en mitad de la producción. Nos adelantamos un poco, normalmente los trailers uno, bajo el sistema como en Hollywood, uno lo ve un par de meses antes de que la película salga. Nosotros lo sacamos antes porque este tráiler para nosotros también es una herramienta para poder ir donde distribuidoras y como entusiasmarla y que ojalá pongan plata y así podemos terminar la película antes. Y estamos en eso en este momento, como reuniendo la plata necesaria para terminarla lo antes posible. Entonces todavía no tenemos fecha de estreno, pero ya estamos en tierra derecha, digamos. Fantástico. Bueno, Gabriel, de verdad te agradezco infinitamente que hayas podido acompañarnos hoy día. Yo sé que has sido un invitado que los ha dejado muy contentos, una persona que sabe muchísimo de cine además, muy además asequible, muy simpático, muy sencillo, así que eso también se agradece hoy día. Y bueno, yo los dejo con la cartelera de lo que se estrena en cines y plataformas a fin de julio y los primeros días de agosto. El 8 de agosto llega a los cines Borderlands, cinta basada en la popular franquicia de videojuegos del mismo nombre. La historia sigue a Lilith, una infame cazadora de tesoros con un pasado misterioso, que regresa a regañadientes a su planeta natal, Pandora, para encontrar a la hija desaparecida de Atlas, el hombre más poderoso del universo. El 26 de julio se estrena la octava y última temporada de la serie española Elite en Netflix. Ahora, Omar y Nadia se reúnen poco antes de la graduación. Un último misterio llevará a los amigos y a los enemigos al borde del colapso. Mientras, Prime Video estrenará la serie Batman el Enmascarado, producida por Bruce Timm, el mismo de Batman la serie animada, junto con Matt Reeves y J.J. Abrams. El show tiene una estética noir y promete dejar contentos a los fans de la serie animada de Batman de los años 90. Bueno, después de ver la cartelera en cines y en plataformas, nos despedimos en el capítulo de hoy día agradeciendo nuevamente a Gabriel Osorio, nuestro tremendo invitado que tuvimos hoy día, con el cual tuvimos una grata conversación, aprendimos mucho de cine, nos contó algunas anécdotas de cómo fue estar ahí en los Oscars, en la meca del cine, una experiencia maravillosa que espero que se repita, por supuesto, ojalá te ganes un par más al menos, yo te tengo fe que sí. Así que bueno, con Gabriel acá nos despedimos y nos vemos en una próxima edición de Cine Plus. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.